Bien, pues hoy vamos a ver una técnica que se llama Light Wrapping para complementar nuestro trabajo de Chroma Keying. Básicamente para esta técnica tenemos que usar el nodo Bitmap, que nos permite generar una máscara a partir de una imagen. Entonces, pues para ver en qué consiste, vemos ahí nuestra máscara. Podemos ajustar, por supuesto, el high y el low, por si no queda lo suficientemente bien podemos ajustarlo aquí, y clip black y white para que no tengan exceso de números negativos o números por encima de 1. Vale, pues una vez que tenemos eso vamos a invertirla y ahora vamos a añadir un segundo bitmap que va a permitirnos, tenemos que conectar al background esto, y ahora si ponemos esta segunda máscara necesitamos poner el paint mode en multiply y como vemos nos da una especie de borde que si jugamos con el soft edge vemos como nos representa un poco lo que es el lateral, ¿no? O sea, como una especie de filtrado, como una especie de luz, ¿no? Que nos da pues un poco el borde, ¿no? Resaltado. Básicamente vemos que hay un pequeño problema, que esto se puede solucionar yendo al primer bitmap y yendo a image y el clipping mode poniéndole frame, porque ahí no tendría que haber un light bleed, es solo en el borde de la persona que estamos integrando. Y ahora mismo pues tendríamos, ya sabéis, aquí nuestra máscara, ¿no? Entonces de momento no hemos hecho nada, pero vamos a hacer otra cosa más, que es clonar en el otro lado la entrada, ¿vale? El background, simplemente pues el crop que tenemos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es darle un toque un poco mejor. Como esto es light wrapping, lo que vamos a hacer es a partir del crop hacer un blur, ¿vale? Vamos a organizar todo lo mejor posible, puesto que esto se puede volver lioso rápidamente. Entonces con el blur vamos a difuminar un poquillo y ahora vamos a crear otro nodo bitmap por supuesto no hay que ponerlo ahí. Con este nodo bitmap su entrada va a ser el blur. En este nodo bitmap vamos a utilizar el canal, en vez del alfa vamos a utilizar la luminance para que en zonas que estén oscuras no tengamos ese light wrapping, ¿vale? Voy a bajar esto un poquitín para que esté más o menos a la altura. Vamos a ponerlo en modo lateral, así vemos un poco cómo va todo. Esto normalmente no lo duplicaría, pero es que así creo que se ve mejor y más ordenado, porque si no es un poco complicado de ver. Entonces ahora con este nuevo bitmap que tenemos aquí vamos a añadir otro más a mayores, que va a tener como entrada la salida de ese y como máscara la salida del otro. Bien, entonces aquí lo que vamos a ver cuando pongamos el paint mode en multiply es que hay zonas que se vuelven oscuras en función de lo que tengamos detrás, ¿no? Nos fijamos, al no meterle el blur vemos como en las zonas que hay oscuro no vamos a tener ese light wrapping. Entonces como se nota bastante en lo que es la cabeza, porque alrededor de la cabeza tenemos ahí alguna zona que no es muy brillante, ¿no? Entonces por eso va a tener ese efecto cerca de la cabeza, ¿no? Vale, entonces una vez que tenemos esto ya tenemos preparada la máscara para hacer el light wrapping. Entonces lo que necesitamos ahora es un channel booleans y en este channel booleans lo vamos a meter entre el nodo del chroma keying y como fondo va a tener el nodo del chroma keying, como foreground
va a tener un momento que vamos a reorganizar aquí para que lo podamos hacer un poco más limpio, a ver si se me ocurre la manera. Aquí, y ahora vamos a poner ese mediain un poco más abajo y así podemos conectar al foreground del channel booleans ese crop, ¿no? Vale, entonces pues una vez tenemos esto, tenemos en el channel booleans de momento tenemos que cambiar la operación, que es add, y tenemos que no hacer nada con el canal alfa, porque si no, básicamente pues no tendremos lo adecuado. Y lo último que hace falta usar es la máscara que hemos creado. Vale, entonces en el channel booleans ahora, si nos acercamos, vamos a ver cómo básicamente en función de cómo modifiquemos aquí el soft edge, vamos a tener más o menos brillo entrando ahí en la cabeza de la chica. Por supuesto, si en algún momento el blur no es suficiente, podemos jugar con él. Aquí he cometido un pequeño error, que es que tengo que partir de la salida del blur, ¿vale? Para hacer el light wrapping, para que precisamente no hubiera esos efectos de ventana dura, ¿no? De como si estuviera muy recto. Así tenemos una luz suave, ¿no? Que es importante. Antes partí simplemente a partir de la imagen sin difuminar, entonces pues teníamos unos bordes aquí negros y tal que estaban causando artefactos en la chica. Entonces si ahora nos vamos a la salida, vemos cómo podemos modificar en función de lo que le metamos de soft edge la cantidad de luz que tenemos en el light wrap. Entonces, como veis, pues da la impresión de que está mucho más metida en el entorno y demás. Si queremos darle más potencia a todo esto, pues podríamos jugar aquí con este blur y meterle básicamente un brightness contrast justo detrás, y podríamos jugar aquí con la brightness y podemos jugar pues eso con la intensidad, ¿no? Del light wrap. Entonces entre el bitmap y el soft edge, que nos permite aplicarlo a más o menos parte del pelo, y la fuerza, ¿no? que le podemos dar ahí, pues al final podemos tener un light wrap bastante chulo. Y como veis, pues sin pasarse, porque ahora lo he hecho muy exagerado, ¿no? Pero sin pasarse puede pues dar un look, ¿no? muy interesante. Si os fijáis, ahora he ido muy lejos con la brightness y da demasiado aspecto de, pues eso, de que está como brillando y tal, ¿no? Además esto quizás no sea una escena estelar, ¿no? Para hacer esto, porque es un poco así un día cloudy y tal, pero bueno, como veis en el pelo sí que le da un toque muy bueno. Aquí habría que filtrar un poco y quizás hacer una pequeña máscara del resto de cosas y demás. Entonces, pues bueno, como veis es muy sencillito. Simplemente tenemos la zona en la que hicimos la key, tenemos ahí a nuestra persona a la que vamos a integrar, y luego tenemos simplemente una máscara que vamos a utilizar para partir del fondo con un blur aplicado, añadir como ese brillito que tenemos en los bordes. Y con eso pues más o menos ya tendríamos todo listo. Como veis, ahora podemos jugar y darle mayor o menor peso. Y como no, si viéramos que es excesivo, pues lo podríamos quitar. Ya digo que en estas zonas quizás brilla demasiado, da la impresión de que hay demasiada luz, pero en la zona del pelo sí que no es tan problemático. Aquí podríamos perfilar eso, ¿no? Pues fácilmente, simplemente visualizando aquí e intentando jugar. Como veis, aquí es mucho mayor porque no había zonas negras alrededor, entonces por eso está quedando un light wrap mucho más fuerte que en el pelo. Entonces quizás en este caso pues a lo mejor hasta el paso este nos lo podríamos saltar, ¿no? Y utilizar la parte anterior sin ese tal, para que ahora en el pelo
tengamos más rápido ese light wrap y no tengamos que darle tanta fuerza, ¿no? En este caso podríamos bajar ese soft edge y podríamos quizás ir un poco más allá. Y por supuesto el brightness y contrast, así como antes lo utilicé para subir o bajar, pues también se le puede quitar o poner cantidad hasta que quede pues como nosotros consideremos oportuno. Y por supuesto al fin y al cabo tenemos control, ¿no?, de las máscaras. Entonces pues también se podría jugar aquí con los thresholds en la primera máscara para intentar buscar a lo mejor pues que clipee un poco más en el high o en el low, dependiendo de cómo veamos nosotros. En las dos partes podemos hacerlo, ¿no? Y así pues ir filtrándolo de tal manera que nos quede bien, ¿no? En este caso pues me voy a quedar con la versión anterior, con todo conectado, ¿no? Y simplemente pues me iría a algo más suave, ¿no? Y que no dé tanto, que no destaque tanto, ¿no?, en la zona de los brazos, pero que sí que tengamos ahí ese light wrapping. Probablemente me iría a algo así, tirando hacia aquí, algo muy sutil, muy sutil. Y también por supuesto podemos jugar con el blend. Podríamos poner aquí detrás, como ya os he dicho muchas veces, otro merge, que por cierto lo tendría que hacer a partir del background. Pondría un merge y simplemente conectaría la salida al foreground y ya estaría. Bueno, perdón, básicamente sería a este merge conectarle esta zona de aquí, ¿vale?, que es la que realmente está aportando cosillas. Tendría, bueno, que reorganizar todo esto para que me quepa. Esto iría conectado aquí y la salida al channel booleans, y así podría darle transparencia al light wrap para que no sea tan fuerte en las zonas que yo no quiera. Y por supuesto podría, si quisiera, también, en caso de que pues pongamos que quito el merge para que quede un poquito más claro otra vez y que quiero jugar ahí con nuestra máscara, ahí con el blur, vale, y pongamos que aquí no me gusta lo de los brazos, pues podría siempre jugar con mi bitmap, este de aquí, invertirlo, y ya vemos cómo ahora tengo más claridad en el pelo, que antes era la zona oscura, ¿no? Entonces pues si ahora subiera el soft edge iba a tener más fuerza en la zona del pelo, ¿no?, que era un poco lo que quería, ¿no?, en vez de en los brazos pues tener un poquillo más de fuerza en esa zona del pelo. Así que bueno, aquí tenéis un poco las distintas técnicas que conozco de light wrapping, y espero que os valga para conseguir el look que queráis, que es al final pues el que mejor os parezca que queda integrado, ¿no? Ya digo que esta técnica, como tiene tantas partes con cosas comunes y tal, es difícil dejar un node graph ordenado, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de cómo podemos hacer ese light wrapping, pues yo creo que vale.